estallar. Indefectiblemente, cuando la bonanza petrolera, como iba a ocurrir, estallara o bajara. Y todas esas bombas de tiempo le estallaron a Maduro, no le estallaron a Chávez. Chávez se murió, Chávez no vivió la crisis. Cuando Chávez murió, no había la crisis. La crisis le estalla a Maduro en la mano. Claro, en el caso particular de Maduro, un hombre extremadamente incompetente, un récord mundial de incompetencia, pero digamos que y Maduro le añade sus propios ingredientes a la crisis. Pero si vamos a decir, bueno, la crisis se sembró básicamente cuando se dejaron perder esos 10 años de extremada bonanza en la renta petrolera. Mi respuesta iría por estos tres factores, estos tres macrofactores. No podría seguramente añadirse muchas cosas, esto es un proceso, los precios petroleros no llegaron de un día para otro a $140, una cosa gradual. Pero bueno, tratando de sintetizar en una respuesta manejable la pregunta de José Guillermo, esto es lo que yo diría. Porque lo curioso es que el proceso de consolidación de la hegemonía chavista es durante un periodo donde los precios del petróleo estaban muy bajos. Del 98 al 2003 uno puede ver una serie de reformas en lo institucional que tendieron a la consolidación de un régimen, no sé, una democracia híbrida, una cosa muy extraña, y el boom petrolero es posterior, pero con esos arreglos institucionales que se hicieron en el primer periodo. Y digo esto porque Terry Carr, en un famoso libro que se llama La paradoja de la abundancia, analizaba lo mismo de la crisis venezolana de la década del 70, que fue el primer boom petrolero grande que tuvo Venezuela, en 74, donde el precio del petróleo se multiplicó por 4. Eso derivó en una crisis, y la crisis para ella tiene que ver con los arreglos institucionales previos al boom. Aquí hacerte dos preguntas. Primero, en cualquier democracia normal, una catástrofe económica puede derivar en una crisis política muy fuerte o en el fin de un régimen democrático, como en el caso de Venezuela en el año 92, que hubo una crisis política. Pero sin embargo, en las democracias de este tipo, híbrida o semidictaduras, una crisis económica como la que se vivió, parecía ser que el gobierno no se mantiene ahí, digamos, no necesariamente hay un cambio político. Bueno, vamos a ver. Primero, a ver, ahí me voy, me retrotraes al tema de que si entramos en el detalle de la narración, se nos complica mucho la vida, porque, como dije al final de mi respuesta anterior, estoy tratando de resumir en macro elementos la respuesta. Pero si vamos al detalle, por ejemplo, fíjate tú, el tema de la constitución del pueblo chavista. Uno diría que, efectivamente, como tú acabas de sugerir, ese proceso tiene su máxima expresión, digamos, su etapa seminal en los primeros años del gobierno de Chávez, cuando no hay todavía el gran boom petrolero. Y tampoco hay un programa económico radical. Bueno, sí, no hay un programa económico radical todavía, pero sí hay ya procesos, por ejemplo, es decir, la renta petrolera empieza a crecer, pasa de $9, que es cuando llegue con Caldera, con tu amigo Caldera, al final del gobierno de Caldera 2, y empieza a crecer a 10, a 12, a 14, 16, y así va, en los primeritos años del gobierno de Chávez. Y en esos años, efectivamente, Chávez tiene todavía una política relativamente moderada, donde todavía pues no toma una dirección de izquierda radical como la que luego va a tomar, pero ya empiezan una serie de programas de asistencia social que se llamaron los planes de la patria, el plan Bolívar 2000, muy desordenado, muy alocado, donde literalmente los militares que estaban administrando esos planes directamente llegaban con bolsas llenas de billetes de los lugares a repartirlos. Y buena parte de esos billetes, una de las personas a las cuales se les repartían era ellos mismos, por supuesto. Entonces, ahí ya empieza un elemento de
tú puedes decir, bueno, esas son las formas iniciales o incipientes de la constitución del pueblo chavista por un lado, por otra parte de las formas incipientes de corrupción militar. Pero digo que la respuesta se complica mucho cuando uno va a los procesos históricos exactamente concretos, porque fíjense ustedes lo siguiente. Uno diría, yo hubiera dicho en el año 2001, 2002, hay una parte del pueblo venezolano, de la población venezolana que adora a Chávez. Uno diría este proceso de viendo retrospectivamente este proceso de constitución del pueblo chavista está en plena marcha. Ahora, en septiembre del año 2003, después que, bueno, que la figura de Chávez está empezando a desplegar su gran poder comunicativo, su estilo comunicacional muy original y muy eficiente. Al mismo tiempo, y se ha producido la huelga petrolera, que ha sido un elemento que Chávez usa en forma ideológica fortísimamente para hablar del imperialismo y de la conspiración de la oligarquía. Y se ha producido el golpe de Estado de abril del 2002, que es el epítome de la traición oligárquica al pueblo venezolano. Ya todo eso ha ocurrido en el año 2002 y finales del año 2002. Meses después, Chávez está perdiendo el referéndum revocatorio 30 a 70, según las encuestas. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿No que lo adoraban? Y cuando se habló de que el pueblo salió a rescatar a Chávez del golpe de abril del 2002 y que fueron multitudes a rescatar a Chávez, ¿qué pasó aquí? En septiembre del 2003 está 70 a 30 perdiendo el revocatorio. Y eso lo cuenta el mismo Chávez, que se produce, ya es versión de Hugo Chávez, su llamada y su conversación con Fidel Castro, y le dice Chávez a Fidel, estoy perdiendo el revocatorio, porque iba a hacerse un revocatorio del año 2004, estoy perdiendo el revocatorio, ¿qué hago? Entonces Fidel le dice, retrasa eso y yo te ayudo. Y viene la idea de las misiones, que es de Fidel. Entonces, el proceso de revocatorio se va aplazando, se va alargando con una serie de maniobras de carácter administrativo burocrático, y Chávez repartiendo dinero a manos llenas a través de las misiones con asesoría cubana, se recupera y gana el revocatorio. Entonces tú, si te vas al detalle, dices, bueno, ¿qué pasó con el pueblo chavista? ¿Qué se hizo? Entonces, claro, si yo me meto en todos estos intríngulis, yo mismo me pierdo, ¿no? Entonces yo sintetizo, digo, bueno, vamos a prescindir de todos estos detalles y vamos a hablar del proceso de constitución del pueblo chavista. No sé si te respondí. Bueno, sí. No, en relación a los arreglos institucionales, fíjate, la Constitución del 99, por ejemplo, es una constitución aprobada por referéndum popular, etcétera, impulsada por Chávez. Entre los constitucionalistas venezolanos se considera que la Constitución del 99 no tiene nada de particular. Es una constitución un poco más presidencialista que la del 61, con unas facultades muy importantes, nuevas para el presidente de la República, pero tiene más poderes, en vez de 3 son 5, como digo, bueno, la separación de poderes se fortalece, no hay nada que tú digas, algo aquí cesarista, no, una constitución demoliberal más o menos, un sesgo ejecutivista, pero nada escandaloso. Es el uso práctico que Chávez hace de las mayorías que va obteniendo, que va permitiendo la obliteración de todos esos elementos neoliberales de la Constitución del 99. Entonces no es tanto el arreglo institucional, por lo menos si lo vamos a entender en términos constitucionales, sino el uso que Chávez hace de las mayorías electorales que va obteniendo, sobre todo a partir del año 2004, después que gana el referéndum revocatorio, que le permite, usando la mayoría parlamentaria que obtiene en una forma implacable, crear un poder electoral absolutamente sumiso, crear un poder judicial absolutamente sumiso, y todo eso apunta
apuntando al proceso de concentración de poder en donde figura de Hugo Chávez, que es un elemento fundamental para que Chávez ponga en marcha el proceso de constitución popular, que para mí en el fondo es un proyecto. Entonces, o sea, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa? Que cuando Chávez gana las elecciones legislativas del año 2005, por ejemplo, entonces no es que va a ser un uso moderado o consensual de esa mayoría, no. Se usa la mayoría en una forma absolutamente aplastante. Sí, va minando y se nombra un Consejo Nacional Electoral, que imagínense ustedes un Consejo Nacional Electoral, que es un poder electoral independiente, constituido por 5 rectores, 4 de los cuales son más o menos personas como Verónica Magario. Con 4 Verónica Magario y un quinto que represente a la oposición, más o menos. Ese es el poder electoral. Y el Poder Judicial, que también lo nombra en la Asamblea Nacional, no es un Poder Judicial donde ya puede ser de un lado y de otro. Imagínense 15, no sé, no conozco, puede ser famoso por su vinculación política, pero bueno, 15 jueces absolutamente incondicionales a Chávez. Y entonces, bueno, el Poder Judicial, el Poder Electoral y el Poder Ciudadano, que está constituido por el Contralor, el Fiscal y el Defensor de los Derechos Humanos, es la misma historia. Entonces, bueno, todo va apunta a un proceso gigantesco de concentración de poder en manos absolutamente personales de Hugo Chávez, que, como dije antes, es un elemento esencial de la constitución del pueblo chavista, porque ahí no puede haber intermediarios. Ustedes también conocen eso muy bien, la experiencia argentina. Si la relación directa líder-pueblo, ni siquiera hay una CGT, como aquí, no, la relación directa líder-pueblo. Y Chávez es el pueblo y el pueblo es Chávez. Es el pueblo. Ok, ahora, nombraste hace rato que deberíamos separar Maduro de Chávez, sobre todo porque cuando empieza a caer el precio del petróleo, Chávez tiene la genialidad estratégica de morirse, y entonces todos los problemas los tiene Maduro. En el discurso de la oposición actual, uno va a tener que sumar voluntades de los chavistas desencantados. Hay un sector de la oposición que con razón dice todo esto es una catástrofe, el chavismo y Chávez y Maduro son lo mismo, y otro sector prefiere decir yo prefiero no hablar de Chávez y salir de este proceso como se pueda. Sí, bueno, ese es un tema de política actual venezolana. Yo estoy en la segunda posición. Primero, yo no sé cuánto queda digamos, de ese pueblo que llegó a existir y llegó a ser un sujeto político, el pueblo de Chávez. Llegó a ser una mayoría. Recordemos de todas maneras que nunca hubo en Venezuela, aún en los momentos de mayor apogeo de Chávez, menos del 40% de la población opuesta al proyecto de Chávez. Lo cual que siempre se dice en la mayoría de los libros, bueno, los sectores populares con Chávez y las clases medias y las clases altas contra Chávez. No, no es así. En Venezuela no había en el año 2007, 2008, 40% de venezolanos de la clase media y la clase alta, ¿no? En ese 40% había algo, bastante, de sectores populares. Pero bueno, eso es un detalle. Entiendo tu pregunta, yo estoy en la escuela o en la idea del tema de Chávez, o dejarlo de lado. Primero es una discusión eterna. Yo creo que es imposible convencer a un chavista no madurista, o un chavista que sepa que está viviendo un desastre, de que el culpable de todo esto es Chávez. No vale la pena ni siquiera intentarlo. Quizás de viejo ese señor vea. Ahorita no, es un proceso político que no le veo sentido. Y el problema ahorita es Maduro, que le ha añadido muchos elementos propios a la crisis, a la catástrofe venezolana. Muchos nos preguntamos, un tema que queda para la especulación, Dios, ¿qué hubiera hecho Chávez si sigue vivo? Porque, por supuesto, los precios del petróleo no bajaron porque Chávez murió. ¿Qué hubiera hecho Chávez si el petróleo se le baja de 50 a 30 dólares como llegó a estar y
se ubica, se estabiliza entre los 50 y 60, como está ahora. Hay gente que lo conoce, que dice que Chávez hubiera dado un viraje, no sé, no tengo idea, me cuesta creer. En todo caso, desde luego Maduro estaba completamente imposibilitado, incapacitado para hacer ninguna otra cosa que la que hay. Y le añade elementos propios. Conversaba ayer con José Guillermo un poco de esto, y este es un tema también creo que es de fondo. Si nos vamos al primer plano de mi primera aproximación al tema del billón de dólares, ese pueblo que sí se llegó a constituir como un sujeto político en torno a Chávez, sí se llegó a constituir una mayoría de la población venezolana que se entendió a sí mismo como pueblo, como el pueblo venezolano, y que tenía su referencia en la figura individual de Chávez, su anclaje, y que efectivamente decía, por simplificar, soy chavista, algo existo. Ese pueblo se fue diluyendo. Ya venía en retroceso incluso en vida de Chávez, pero con Maduro, con la catástrofe madurista, ese proceso de dilución empezó pues a decir, Maduro no es Chávez, y ni hablar que soy madurista, luego existo. Y entonces lo que yo pienso es que la transformación que ha ocurrido en Venezuela, desde el punto de vista del fondo político, es que lo que era un régimen desastrosamente desacertado, pero fundamentado en una roca popular, que era el pueblo chavista, ha dado paso a lo largo de estos últimos 6 años a lo que es en este momento un puro aparato de poder. Un puro aparato de poder militar, policial, con una pequeña minoría popular de respaldo, sumamente clientelizada y controlada y registrada y apuntada en listas y en misiones y en patrullas y en unidades de batalla. Y entonces, para que te den una cosa tienes que sacarte un carnet, y entonces te piden los datos y te controlan y te movilizan y sabes dónde vives y sabes si fuiste agotado o no fuiste agotado, si fuiste a la marcha o no fuiste a la marcha, si te pusiste la franela roja o no te la pusiste, y si no te la pusiste vas para afuera. Esa es la de hoy, la Venezuela. Esa es la de hoy, que es un puro aparato de poder ya sin pueblo, donde ese sujeto popular que yo diría que existió, a lo mejor algún opositor radical dictavista me clava una puñalada por decir esto, pero yo sí creo que existió un pueblo chavista, que ya no existe, y lo que existe ahora es un aparato de mantenimiento del poder, y donde lo que Chávez consintió que se creara, incluso estimuló, pero sabiendo que tenía un amplio respaldo popular en términos de corrupción, etcétera, hagan real, enriquezcan, se hagan negocios, yo los ayudo, yo se los permito, yo me hago la vista gorda, pero yo tengo 55% de la población venezolana conmigo, eso desapareció. Entonces lo que queda es Maduro, y entonces siguen enriqueciéndose y anudando ese entramado de poder en una forma cada vez más intricada. Y es lo que hace que la tragedia venezolana sea tan difícil de resolver, porque el sujeto privilegiado de ese entramado cada vez más es la corporación armada, la corporación militar. Entonces, ¿de dónde sacas tu voluntad militar para decir, bueno, vamos de alguna manera a producir una salida decente a esta situación? Muy complicado, muy complicado. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Con el petróleo ahora a 50, 60 dólares, ¿no es posible cambiar esa situación, o es todavía aumentar la relación, la diferencia entre la gestión de Maduro ahora, un desastre, con respecto a la de Chávez, que dentro de todo pareciera no haber sido tan desastroso? Sí, tengo un barril de petróleo que hoy cuesta entre 50 y 60 dólares, que aparentemente es un valor relativamente importante en el concierto del mercado. Ante esta situación debería haber un ingreso producido por el petróleo, que es el 90% de la actividad de Venezuela, bastante fuerte. Eso permitiría mejorar la calidad de vida del pueblo de Maduro, lo que era el pueblo chavista y hoy es Maduro, o Maduro
sigue con el sistema nazi o no sé. Bueno, no, lo que pasa es que lo que ha pasado es que, bueno, no sé si ustedes cómo estamos de cifras, pero cuando llegó Chávez al poder, Venezuela producía 3 millones de barriles, producía 700.000. Entonces, bueno, no sé a qué nivel tendría que estar un barril de petróleo de 700, una producción de 700.000, de las cuales hay que sacar sus internos, hay que sacar lo que se le paga a China, porque China invirtió más o menos 60.000 millones de dólares en Venezuela, que se le paga con petróleo. Hay que sacar lo que se le da a Cuba. Entonces, la caja, Lo que queda. muy insuficiente. Entonces, en lo que eso se traduce es en apretar los mecanismos de control. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de control ahorita estelar? Una cosa que se llama la caja CLAP. No sé si ustedes han oído hablar de la caja CLAP. CLAP quiere decir Comité Local de Abastecimiento Popular. No, Comité Local de Alimentación. Eso lo reparten, son unas cajas. La caja PAN que hubo acá. En el año 2000, ¿no? Con Alfonsín. Bueno, entonces tienen un paquete de pasto, un paquete de arroz, un paquete de harina de maíz, entonces eso se reparte, se regala, prácticamente se regala a quienes estén inscritos en los mecanismos de control. Y hayan ido a la manifestación. Entonces tienes que ir a hacer tu cola y te amputan que ya te dieron tu caja y puedes volver dentro de tanto tiempo. Y claro, un mecanismo de control para una población que está pasando lo que está pasando en Venezuela bastante eficaz. Entonces, pero claro, tampoco cuesta. Cuesta dinero, un dinero que cada vez es más escaso. Y bueno, en realidad eso no tiene remedio. No hay manera de mejorar. La industria petrolera venezolana no tiene ninguna posibilidad de recuperarse. En Venezuela nadie invierte un centavo ni lo que fuera. En Venezuela no se está produciendo nada. Bueno, esto algo se produce, pero interesante no. Entonces, bueno, eso es lo que es un proceso de cada vez más control, cada vez más escasez, cada vez más control, cada vez más escasez. Estamos en una inflación, bueno, bárbara. No sé si ustedes tienen una idea, pero... 100.000%, no es así. No, 10 millones. Bueno, se habló de 1.800.000, yo no creo esa cifra, pero la última cifra reconocida por el Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela tenía 4 años sin dar datos. Lo digo la semana pasada. Lo digo la semana pasada y reconoció una inflación de 105.000%. Que seguramente son cifras maquilladas, ustedes dirán. Ahí no tenemos. Profesor, quienes estamos en política en Argentina seguimos con muchísimo interés y con mucho dolor lo que le pasa al pueblo de Venezuela y no podemos dejar de hacer un poco de historia que quizás sea contrafáctica, porque el primer Chávez está muy asociado